Bueno, hola, ¿cómo les va nuevamente? Acá estamos para la segunda parte de la charla, como clase, sobre vivienda, densidad y forma urbana, alternativas morfológicas a la manzana. Como habíamos quedado en el video anterior, vamos a trabajar con las alternativas 2 y 3, media altura y ocupación intermedia. Ahí tengo bastantes ejemplos y alternativas de resolución de esta propia o distintas formas de resolver esta alternativa. Y después la de mayor altura con menor ocupación, que sería la alternativa 3. Bueno, espero que la disfruten y que les aparezcan como que le parezcan ejemplos interesantes para después ustedes explorar más allá de esta primera presentación que yo le hago y que después conversaremos seguramente si hay dudas cuando ande por la comisión. Bueno, entonces la alternativa 2, que plantea media altura y ocupación intermedia con regularidad, compacidad y porosidad mayor. Vamos a mostrar algún ejemplo que no trabaja solamente con la regularidad. Este es un ejemplo que lo he dado ya en Arquitectura 4, seguramente si han cursado con nosotros se lo he presentado. Es un terreno que está frente a un espejo de agua, ¿sí? Y que tiene toda una construcción baja, de baja altura. Entonces lo que hace es ir haciendo como una espiral hasta llegar al punto más alto donde coloca su edificio placa, su torre, digamos, su edificio de su torre de 4 niveles. ¿Y cómo aparece? ¿Cómo va? La tira que la va calando, ¿sí? Para generar ese pasaje, esta costura que propone, y va desde una tira, una placa y una torre. Como este edificio arma una manzana regular, pero con una hibridación tipológica al poder resolver distintas tipologías armando un patio en su conjunto. Sí, bueno, ahí el tema de las distintas visuales, está la visual más larga que tiene este conjunto, cómo esta placa se conforma en esta torre y cómo esta tira va escalonándose hasta formarse en una placa. Y esta tira, como yo les decía, va tomando la altura de las preexistencias. Ven tomando así, y allá tenemos esta otra placa que está puesta en aquel sentido. Cómo trabaja el tema del basamento, cómo este elemento, ¿sí?, encastra, cómo esta cinta de materialidad sube y abraza y agarra esa torre, bueno, cómo abre hacia la mejor orientación y cómo cala hacia este espejo de agua que suele estar escarchado por el clima. Bien, este es otra alternativa de aquellas que mostré en la primera parte de los Europan 9, ¿sí? En la clase anterior, que, bueno, que lo que hace es cómo repensar, ¿sí?, esa cuestión de este bloque de viviendas que va a poner en este lugar, que forma parte de este master plan, que está frente a una situación muy particular, ¿no? Frente a un espejo de agua, un canal de agua y una plazoleta interesantísima. Entonces, ¿cómo pensar que ese espacio interior recupere las visuales y no sea tan introvertido? Entonces, bueno, ahí empiezan las búsquedas de un primer plano de zócalo muy ciego, que ese techo después se trabaja como patio en altura y que se lo empieza a rodear, ¿sí?, con edificación. Después esta idea de rodear con edificación empieza a ser vista como necesaria de abrir para generar estas visuales, ¿sí?, que están por acá, y cómo completar con una tira que se empieza a fragmentar, ¿sí?, para terminar de cerrar ese patio. Ahí están todas las estrategias que van encontrando y todas las búsquedas proyectuales que pone en juego este proyecto. Se suma esto en cuanto a la inserción urbana, al modelo de manzana, pero después desde el punto de vista de la tipología y la célula, como vimos, hay distintos componentes. Aparece una placa muy al estilo Marsella, tiene un lenguaje
muy Corbu, inspirado en la arquitectura de Corbu, pero después aparecen estos bloquecitos que están por acá, que empiezan a generar rajas, aparecen tiras, como otros elementos, y aparece la idea de la diversidad tipológica acorde a las distintas formas de vida que hoy presenta la sociedad contemporánea. Entonces tienen una exploración, una complejidad en las búsquedas que va desde la forma y su adecuación como modelo de manzana al lugar, a saber leer e interpretar el lugar en que se inserta, y cómo después también empiezan a haber distintos tipos edilicios más adecuados a las células y a los tipos de habitantes que viven en ellas. Entonces me parece que tiene una diversidad acorde a lo que es nuestra sociedad actual. Bien, acá es otro ejemplo que les pongo, que este está en Madrid, Viviendas en Carabanchel, de José Cruz. Bueno, ¿qué tiene de particular este conjunto que le voy a mostrar? La particularidad que tiene es que, bueno, tiene que construir un conjunto de viviendas justo en esta franja de espacios verdes. ¿Sí? Entonces le toca intervenir en este lugar. Entonces dice, bueno, frente a la excepcionalidad de este lugar, no voy a repetir el esquema de manzana europea, que también Madrid lo tiene, obviamente, ¿no? De perímetro y corazón de manzana libre. Entonces empieza a decir cómo este espacio libre empieza a jugar con el lleno, esta misma superficie del lleno lo empieza a trabajar de una manera que empiece a generar un atravesamiento y en donde el conjunto empiece como a quedar flotando dentro de ese espacio que es recreativo y espacio verde fundamentalmente. Que no se confunda el generar un nuevo lote o una nueva manzana. Bueno, ese es el conjunto, esas son las búsquedas. Acá tenemos una planta baja de cómo ese espacio empieza a ser todo atravesable, ¿sí? Y que después se empieza a recomponer en las plantas superiores, ¿sí? Pero que también se va recomponiendo con formas, ¿sí? Plásticas que van generando esos pasajes y esas intenciones, ¿no? De que le van dando escala, la altura, me separo, no paso pegado al bloque, pero acá cuando voy a llegar a este punto encuentro la articulación me invita a pasar, cómo se trabaja la forma de una manera plástica y las alturas de los volúmenes buscando siempre la escala, la percepción del habitante, del peatón. Esta cuestión de cómo cuando hay que cerrar, cierra, y cómo se entrelazan esas formas. Bien, otro de los ejemplos interesantes de cómo repiensa la manzana es este ejemplo de Makuhari en Japón, de 1992, de Stephen Hall. Tiene que ver, más o menos, si se acuerdan con las fechas, con el trabajo de Oma, de Kohlhaas, que era de 1991 en Fukuoka, que les dije que también Stephen Hall había construido al lado. Bueno, ¿cuáles son lo interesante de este planteo? Bueno, frente a una manzana que también repite, ¿no? El clásico de perímetro lleno y corazón de manzana libre, lo que empieza a cuestionar este planteo es decir, bueno, ¿cómo puedo empezar a generar que este gran espacio, por un lado, empiece a generar espacios más acotados de encuentro, de mayor afinidad, complicidad, ¿sí? Como mancomunidades dentro de ese gran conjunto, y cómo por otra parte empieza a ser un conjunto que puede empezar a ser atravesado con ciertas privacidades, no es que cualquiera se va a meter, pero sí que te seduce a entrar, y por otra parte, cómo empiezo a reconocer las situaciones diferenciales de cada una de las caras con el cual mi terreno empieza a interactuar, sumado a la búsqueda de la orientación y el sol como factor determinante para definir las formas plásticas que adoptan estos edificios. Ese conjunto de ideas, intenciones y de búsqueda le llevan a concretar este gran planteo que tiene Stephen Hall. Bueno, por ejemplo, acá hay una plaza
Entonces él lo que hace es, para recibir esta plaza, le genera esta articulación, como este gesto, para que puedas pasar. Acá hay otra plaza verde, entonces lo que hace es tratar de vincular este otro lugar con esta plaza, y en relación a este elemento lo separa, acá arma lo que es propiamente de vivienda y suelta un equipamiento que juega libre entre estas dos plazas. Y empieza a generar como este lugar, este patio, este otro patio y este espacio que empieza a coser este conjunto, el equipamiento que lo suelta en este lugar. De las cuestiones morfológicas lo que busca es esta situación, ¿no? De estos espacios de distintas alturas, de movimientos que van captando al peatón y que empieza a generar esta diversidad morfológica para que no empiece a ser como una cosa muy homogénea, muy cerrada, muy bloque, para generar aperturas, ¿sí? Ingresos de soles y accesos, ¿sí? Como van viendo en este lugar. Después en corte también utiliza unas pendientes del terreno para ir generando por debajo estacionamientos. Bueno, después otra cuestión que tiene es trabajar la identidad de esos bloques, entonces empieza a trabajar con distinto color, más allá de la repetición de los elementos compositivos del lenguaje, la materialidad y el color hace que cada bloque, que cada placa empiece a tener su independencia. Empiezan a aparecer cuestiones como equipamientos más chicos que alimentan estos patios. Empieza a haber todo un tratamiento del cero y muy interesante de cómo separa cada una de estas placas con respecto al peatón, a partir de este tratamiento que va haciendo, cómo aparece la actividad comercial hacia los lugares que tiene que aparecer, bueno, y cómo aparece todo un tratamiento que amortigua la situación de las viviendas en relación a los espacios comunes. Y aparecen como elementos definitorios, como elementos simbólicos, estas terminaciones. Pensemos que Stephen Hall tiene una formación muy artística de la pintura, con lo cual tiene mucho de escenografía, de cuestión pictórica. Siguiendo estas mismas búsquedas, bastante parecidas, pero no tan de generar espacios comunes más pequeños, más acotados o mancomunidades, está este conjunto de viviendas protegidas en Mieres ya en el 2010, 2012 está publicado, que desde mi punto de vista toma muchos aspectos de este conjunto que acabamos de ver de Stephen Hall. En realidad lo que busca también es cómo recomponer la manzana, acá tiene todo el desarrollo que va haciendo, ¿sí? En función de cómo empieza también a quebrar el perímetro lleno de la manzana para ir generando como unidades de viviendas más reconocibles y perforaciones para que pueda ingresar el sol al interior de la manzana. Entonces, estas unidades, ¿no?, de que empiezan a ser distintas, tienen mucho más que ver con lo que en realidad es la construcción tradicional de la ciudad, que se hace por parcelas, no se hace unitariamente. Entonces empieza a reconocer esa cuestión de lo individual en el colectivo de la manzana como idea, y empieza a pensar también en una piel exterior totalmente distinta a su piel interior, una más negada, más cerrada, más oscura, y una más cálida, en donde la madera y el verde y estos grandes elementos o canteros que le empiezan a alejar a la circulación de las viviendas, entonces se mueve la gente, se concentra en el centro y se aleja de ese tratamiento de la planta baja. Acá lo podemos ver, ¿no? Todo este tratamiento en donde la gente se va a concentrar por estos lugares y después va a circular, ¿sí?, por estos lugares. Bien. Pero, ¿cómo encuentra una unidad de diseño que trata de simular como si fueran 3 parcelas para armar el todo? Este es otro conjunto de Big en Dinamarca, que también parte de la idea de cuestionar la manzana en anillo, en este caso una manzana rectangular, de cuestionar la proporción de este espacio que empieza a quedar, ¿no? Y por el otro,
reconoce el tema de la diversidad que implica la construcción individual de la manzana, ¿no? Esto de parcelas de distintos propietarios que van construyendo. Bueno, una primera cuestión que empieza a hacer es decir, bueno, esta diversidad de usuarios la puedo empezar a pensar en altura, y empieza a trabajar este elemento, pero bueno, igual la proporción de este patio es cuestionable por las distancias, el ancho y el largo y el alto. Entonces empieza a hacer una operación de decir, bueno, ¿qué pasa si empiezo a trabajar con una punta más baja y otra más alta? ¿Cuál es la que tengo que bajar para que el sol entre de acuerdo a las proporciones? ¿Qué pasa si después logro como dos lugares de encuentro y bajo aquel que tiene un patio de menor dimensión y empiezo a generar un atravesamiento? ¿Qué pasa si esto lo sigo trabajando con los distintos niveles, como veníamos diciendo? ¿Y qué pasa si en esta punta lo bajo, así este lugar empieza a ganar también visuales? Y cómo finalmente llega el planteo de forma que lo termina de convencer para lograr las búsquedas de esos patios y esos lugares acotados, dimensionados, iluminados, ventilados, con buena calidad espacial y de uso posterior. Bueno, y acá tenemos el resultado, ¿no?, de ese conjunto, de toda esa búsqueda y ese trabajo de la forma en pos de lograr una densidad posible, con mucho verde, vamos a ver que las viviendas están pensadas como viviendas individuales, todas estas que están por acá arriba, cómo hay una diversidad de situaciones al interior de esa manzana y de ese patio, cómo aparece esta calle que atraviesa, que él buscaba y arma como dos bloques de manzanas, pero están conectados y la calle pasa por abajo. Sí, cómo esas búsquedas empiezan a generar esta situación, ¿no?, de bajar hacia la esquina y generar este lugar de encuentro, cómo estos son todas unidades aterrazadas que empiezan a tener sus propios patios y todo un sistema de acceso de movimiento que te lleva hasta allá arriba, que puedo bajar de acá si quiero, más allá del sistema de movimiento de los ascensores verticales, y cómo por detrás aparecen otros tipos de viviendas. Bueno, acá tenemos esa situación de cómo aparece un comercio en una esquina, cómo aparece una terraza por acá arriba, cómo estos patios te permiten subir e ir ingresando a cada vivienda. Cómo aparecen estas situaciones que yo les comentaba, ¿no?, de estos patios, ¿no?, interiores con dobles alturas, triples alturas, estas viviendas que son por ingreso a partir de patios, que es esta situación, ¿no? Cómo el tratamiento del solado, el espacio de transición, el patio para ingresar a la casa, esa cuestión de la vivienda individual llevada a la vivienda colectiva. Acá tenemos mucho más claro esa situación, ¿no?, de los patios que empiezan a separar a la calle peatonal que da hacia esa doble altura al acceso de las viviendas. ¿Cómo empieza a trabajarse el tema de la transparencia en aquellos lugares comunes, de oficinas o que puedan tener, que no necesiten tanta privacidad? Entonces, ¿cómo empieza a trabajar la transparencia en los puntos que empiezan como a cruzarse? ¿Cómo empieza a pensarse un patio con movimiento para poder utilizarse? Y bueno, y acá si ustedes miran, muchas de las teorías del Team 10 que he presentado en la otra clase están presentes, ¿no? Las calles, los puntos, los nudos de encuentro, las situaciones verticales, que no es el momento de presentarlo, pero se los voy más o menos adelantando para que empiecen a ver cómo en las calles empiezan a correr por distintas situaciones y empiezan a dar distintas situaciones a los patios. Bueno, y acá aparecen los cortes, ¿no? Las calles, el patio en altura, las otras calles, las calles cada dos niveles, las expansiones, y la última calle que da a esos departamentos en dúplex con doble altura, que tienen esos patios que separan al peatón o al que accede de la vivienda. Bueno, acá tenemos
más imágenes de esos patios, cómo se lo imagina en cuanto al uso, ¿no? Esa apertura, ¿qué hubiera sido si esto se hubiera cerrado? Fíjense que esta apertura para recuperar ese espejo de agua, ese canal que está por ahí, que es estratégico, estas cuestiones de saber leer el lugar, saber interpretar, como mostraba en otro conjunto, y no ser dogmático, y hacer formas rígidas en función de dogmas, ¿no? Y de no poder interactuar con el lugar, ¿no? Acá este conjunto se relaciona, se vincula, interpreta cada borde, cada situación de contacto del terreno, pero también tiene una idea de totalidad, como le iba contando. Más imágenes de los patios interiores, de la presencia del verde, de la diversidad de situaciones, fíjense, todas estas situaciones de expansiones que están dando este patio. Acá las expansiones ya no dan patios, sino que son terrazas. O sea, fíjense que en este momento que estamos viviendo en pandemia, si uno vive en este conjunto, tiene todos los elementos para poder estar en su casa, en su unidad, encerrado, porque tiene todo eso que uno pretende que tenga. Patios comunes, ¿sí? Patios en altura, balcones, terrazas, son terrazas más que balcones, o sea, tienen todos los espacios de expansión que necesita la vivienda colectiva hoy. Bueno, acá otra imagen. Acá también este tipo de vivienda que está en altura también está en la planta esta baja. Esta situación, ¿no? de los patios y las calles, de que esto uno no se imagina que estuviera en el séptimo piso. No, y está en el séptimo piso, pero bueno, parecería que podría ser en planta baja esta situación, ¿no? Una vivienda individual, tranquilamente. Bueno, y para cerrar este conjunto de alternativas en cuanto a repensar la manzana de anillo, anular, compacta, el modelo europeo de manzana, les voy a presentar este Homebach en Holanda, de Locus Architecten, y es del 2003-2007. Este también es un master plan que se realiza en torno a esta figura geométrica, esta elipse, y el conjunto que tiene que intervenir, que proponer es este, ¿no? Esa es la zona que tiene que pensar el proyecto. Bueno, el master plan tenía toda esta idea, ¿sí? De armar todo este espacio central, que por acá aparece ese elemento conector, y la manzana a completar era esta. Entonces, ¿cuáles son los criterios que empieza a trabajar este estudio? En realidad, también esta cuestión de empezar a trabajar la forma, ¿sí? Para ir interpretando las distintas situaciones de contacto del conjunto. El primero que hace es pensar, bueno, ¿qué pasa? Un cero, ¿sí? Completo, en donde voy a desdoblar, ¿no? Voy a llenar con actividades comerciales, estacionamiento, la planta baja, y voy a recrear un espacio en altura, un patio en altura, que va armándose con viviendas que llega a un punto culminante, que es el punto donde voy a poner la torre para marcar el episodio justo en este punto neurálgico, en esta esquina del trazado. Entonces, bueno, ese fue el primer elemento. Después dice, pero bueno, yo de acá tengo una manera para poder relacionarme y acá tengo otra situación. Entonces dice, bueno, ¿cómo puedo empezar a trabajar para vincularme con un tejido más bajo, que es allá, pero cómo puedo abrirme para recuperar este gran espacio central? ¿No? Entonces empieza a trabajar a esta situación de cinta, empieza como a trabajarla como ese conjunto sin tanta sinuosidad que vimos en Madrid. ¿No? Empieza a generar como esta S para empezar a generar un patio que se vincule más al tejido bajo y otro que se vincule más con el espacio central. Y después empieza a seguir pensando, bueno, ¿qué pasa si lo cierro todo? A este lo cierro más y este lo abro. O si a este le empiezo a dar un movimiento, como vimos un poco en el ejemplo anterior, para vincularme siempre con un tejido más bajo y un tejido más alto que tengo posibilidad frente al vacío. Entonces, ¿cómo empiezo a generar, como en uno de los ejemplos también que les mostré en Holanda, de cómo en general esto empieza a articularse con ese tejido y va subiendo
¿sí? Hacia la parte más alta. Entonces, este es en definitiva el modelo que gana para encontrar la articulación con lo próximo, que es de escala más barrial, y con una altura mayor ante este gran vacío. Ahí van las búsquedas, ¿no? Las aperturas, las articulaciones, ese paseo comercial que se imagina y la vivienda por arriba. Estas son algunas imágenes de estudio, y cómo finalmente este conjunto ve la materialización de un cero muy transparente y el ladrillo como un elemento identitario que, combinado con el blanco y la transparencia de las terrazas balcón, empieza a generar un trabajo de llenos y vacíos más que interesante. No solamente en lo que implica esta placa, sino también en esta tira que arma por acá, y ni qué hablar en esta torre de cómo va calando y va tomando esta dimensión, ¿no? Y lo empieza a replicar hasta que llega a su coronamiento. Distintas imágenes, ¿no? De acá en este caso cómo es la torre que se engancha con esta tira que se va elevando hasta armar la torre. Este frente con esta placa que va a dar a este espacio central y este paseo comercial. Acá ya nuevamente más avanzado, ya acá más avanzado esta parte de plazoleta. Ya acá diseñado ese espacio frente a los locales comerciales, cómo esta situación que genera una recoba y un semicubierto que arroja sombra pero que le da la escala al peatón, cómo están puestos estos separadores para el caminante y para lo que es el tránsito pesado y lo que es las bicicletas y las motos. Acá también lo vemos, a esa diversidad del diseño del espacio público. Y cómo también la parte de atrás empieza a generar estos patios, estas miradas entre lo bajo y ese patio que se abría para articularse con el vecino, con la parte más barrial. Bueno, y acá las plantas y las resoluciones, que bueno, cómo empiezan esa planta baja con muchos locales comerciales de diversidad de tamaño, una parte de estacionamiento, que después obviamente va a ir recuperando los estacionamientos en las plantas inferiores, y las plantas de arriba, que también va generando las viviendas con distintos elementos por donde se va circulando y donde van poniendo los puntos fijos para poder acceder a estas viviendas. Bien, me va quedando la última alternativa de mayor altura con menor ocupación, que sería la verticalidad. Vamos a recorrer esta. Bueno, una primera que tenemos es este ejemplo de viviendas en Prodolongo, en Usera, de Paredes y Pedrosa, en donde, bueno, en un planteo que existe este tejido de viviendas muy alineadas, ¿sí? Y sueltas en el verde, ellos replican esta idea, ¿sí? de cintas o placas con una torre. Entonces, ¿cómo encuentran como unidad de diseño una placa, otra placa, que empieza a generar como estos patios y este otro patio hacia el espacio principal, y cómo a partir de esta tira se transforma en una torre? ¿Cómo logra generar como dos espacios más acotados, propios del conjunto, a partir de la distribución de las tipologías que hace para armar la manzana? El conjunto es muy sintético, muy sistemático, es muy interesante cómo resuelve el tema de las unidades, ¿sí? Con el sistema de movimiento, que lo pueden estudiar, y cómo por otra parte encuentra los elementos de conectar este sistema que es placa, que lo usa para la tira también en este elemento, y lo transforma en torre. Esta articulación compositiva de tira, placa, torre, me parece que es bastante interesante. ¿No? Después genera estos lugares, ¿no? Como esta torre empieza como a abrirse y a trabajar de una manera más esbelta, cómo empiezan a trabajar los espacios de asociación y de llegada a ese conjunto, las distintas escalas, ¿sí? Que trabaja. Bien, este es otro que también hace una
poca utilización del cero y utiliza esta idea, ¿no? Estaría puesto en esta ronda de Croacia, de Split, Croacia, en el cinturón. A partir de acá es el centro antiguo y todo por acá es el crecimiento. Y cómo este elemento, este terreno que tiene que intervenir, lo conecta al espacio central por medio de este recorrido, ¿no? Lo lleva hasta el río. Entonces, bueno, es un punto de borde en donde empiezan a decir, bueno, acá podemos trabajar con distintas torres, ¿sí?, que van repitiendo esta idea que empieza a aparecer, que empieza a generar permeabilidad y no que genere como un frontón, que es este edificio, sino más repetir esta idea de elementos verticales, torres con frontalidad, y empieza a generar un elemento, un basamento que los cosa. Entonces, acá aparece esta idea, ¿no?, de un basamento y un desarrollo en vertical, que son torres, que las empieza a como escalonar y empieza a establecer una cuestión de enfrentamientos y de distancias para evitar la servidumbre visual, que empieza a tener una idea de totalidad y con elementos verticales en un terreno muy angosto logra una alta densidad. Obviamente que después para abajo están todo lo que es estacionamiento, infraestructura de apoyo a la alta densidad. Bueno, acá tenemos esta cuestión de cómo estos elementos verticales arman sobre este techo. Esto es una gran raja que queda. Entonces, bueno, cómo ese tratamiento es interesante, que los separa, ¿no? Y estos elementos llegan a tener este patio interior del conjunto, pero que están entrelazados por este frente. Es un trabajo muy interesante, en donde trabaja la escala de lo próximo, la escala de lo lejano, esta cuestión de ese basamento muy poroso, muy pensado para el usuario, de una escala apropiada, y la visual de lo lejano y estos elementos verticales, ¿sí?, que le dan frente a ese cinturón o a esa calle de circunvalación del centro histórico de Split. Bueno, otra de las alternativas que tenemos, creo que ya lo presenté en la clase de la vivienda como disciplina, es Interlands en Singapur. Este es un ejemplo bastante reciente de Kohlhaas, en donde parte de interpretar las teorías del movimiento del Team 10 que hablamos, ¿no?, que toma como antecedente el barrio de Wilhelmer en la ciudad del futuro, en Ámsterdam, que tenía que ver con esta idea, ¿no?, de las tiras alargadas que van armando como patios, en conjuntos, como unidades, encima en comunidades, en esta cuestión de la escala de la calle, el barrio, la vivienda, la calle, el barrio y la ciudad. En esa gradación de espacios de lo público, de lo privado a lo público, que planteaba como cuestionamiento al movimiento moderno el Team 10. Bueno, estas ideas que surgen de estudiar, que Kohlhaas mismo, esto es un material de Kohlhaas, digamos, llevó a estudiar este barrio que cuando él vivió en Ámsterdam, en su periodo que estaba en Ámsterdam, ahora volvió, digamos, está viviendo ahora finalmente en Ámsterdam. Bueno, le había interesado este conjunto como una experimentación interesante y cómo lo podría retomar en sus proyectos. Bueno, él en realidad empieza a entender esta cuestión, ¿no?, de que estos 31 bloques de 6 pisos, 22 metros, 70 metros de largo, 16,5 de ancho, conformando 8 patios, que esos patios que buscaba de 60 metros de diámetro, lograría 1040 viviendas y más equipamientos. La idea es decir, bueno, toda esta superficie que ocuparían estas torres, o estos bloques, si son torres, lo pone en esta dirección, generando esos patios y generando también esta cuestión de los techos verdes para evitar o recomponer la huella ecológica. ¿Qué es esto de la huella ecológica? La superficie que ocupa la construcción, la recupero, la superficie de suelo libre, la recupero en altura como suelo absorbente. Entonces, estas son las ideas y las búsquedas que tiene Kohlhaas, ¿no?, cómo logra armar esos espacios y esos patios, que los saca de ese conjunto de vivienda,
por estudio y cómo empieza a generar esta idea de distintas terrazas y patios en alturas. En definitiva, esta sería la propuesta final, en donde tiene todos unos circuitos de recorrido, de bicicenta, de peatón, edificios que piensa que estos barrios, estos conjuntos, estos patios empiezan a generar mancomunidades que se empiezan a reconocer en sí, pero que también pueden generar vínculos con estos otros vecinos, así como pequeños barrios interconectados. Esta es la búsqueda y la cuestión espacial, ¿no? La cuestión de la interrelación de ese basamento y esos espacios y estas aperturas visuales que captan el paisaje y que no te hacen sentir encerrado, sino que hay fugas visuales y te traen el espacio exterior hacia tu patio interior. Y esta es una visual larga también, en donde, bueno, en definitiva, genera huecamientos permanentemente para que esos patios reciban sol, por lo menos en algún momento del día. Bueno, estas son las cuestiones más técnicas de los cortes. Siempre hay un cero que, bueno, que tiene distintas funciones y por arriba se empieza a aprovechar como espacio de uso. Y aparece también, obviamente, el tema de la diversidad de la vivienda y la tipología de distintos usuarios. Más imágenes, en este caso monocromática, ¿sí? Distintas búsquedas. Bien, otro de los ejemplos de la exploración de la alta densidad de Kohlhaas, bastante reciente, es el edificio en Rotterdam, ¿sí? De 2013. Él lo denomina la ciudad vertical. Esta ciudad vertical tiene 3 torres, como ven ustedes acá, son 3 torres que están unidas por un basamento de 44 niveles y que va teniendo distintos usos en vertical. Él lo habla como la ciudad vertical, como que tiene mixidad de usos, no es solamente de vivienda, sino que tiene diversidad de usos. Y finalmente, creo que me quedan estos 2 ejemplos. Stephen Hall es otro que explora la alta densidad a partir de distintos conjuntos que tiene en China. Este es Slide Porosity, que es una ciudad, él lo piensa como una ciudad dentro de otra ciudad. Son edificios dentro de edificios. Son 5 torres de 33 niveles cada una, con 3 patios o valles y pabellones. Es decir, él empieza a trabajar estas torres, para que las empieza a abrir, pero las empieza a interconectar, y genera ese desdoblamiento del cero para que por debajo haya actividades comerciales, y genera patios accesibles desde el exterior con aperturas y visuales que den hacia ese lugar. Y ese espacio, ese patio, tiene que generar hacia el interior, hacia ese basamento de comercio, ¿no? Iluminación y transparencia. Un poco son las búsquedas en estos gráficos. Y acá, por ejemplo, tiene esta cuestión de cómo el conjunto se va a abastecer de la geotérmica, que es la energía calórica que genera la Tierra, ¿no? Tiene todo un tratamiento de eficiencia energética basada en ese tema. Y bueno, y acá esta cuestión de que hablábamos del basamento, del recorrido, del llegar, de las visuales, y cómo va desde esta idea de un podio, basamento con edificio en altura, a trabajar, ¿sí? Esta interrelación entre el cero y el patio en alturas y los elementos verticales y las torres que lo determinan. Bueno, acá vamos a encontrar la máxima densidad. Este es uno de los ejemplos de mayor densidad. Esta es una de las torres, fíjense en lo que son esas torres, ¿no? Esta cuestión de ese basamento, y cómo esas torres después empiezan a ser interconectadas en conjuntos posteriores. Este es un lindo esquema síntesis de donde están todos los criterios de sustentabilidad que busca,
y cómo esas torres van permitiendo, así si recuerdan ustedes Stephen Hall en Fukuoka, ese conjunto de vivienda de la manzana que empezaba a mover de acuerdo al sol, bueno, esas exploraciones que ya las tenía en 1991 para ese conjunto de vivienda en 1992, bueno, obviamente la sigue profundizando en esta cuestión de la alta densidad ahora, ¿no? En ese era de escala intermedia, acá son las altas densidades de las ciudades chinas. Bueno, más imágenes de los distintos espacios, cómo la alta densidad no le pierde la cuestión de la sensibilidad en el diseño en cuanto a la escala de lo próximo, la escala de lo lejano, la vegetación y las torres ahí que emergen, ¿no? Las situaciones de accesos, esas situaciones de escalinatas y rampas que te llevan a ese paso en altura. Bueno, distintas situaciones, cómo estos espacios, este patio en altura va teniendo todo un movimiento que te va subiendo, distintos escalones, no es que accedes de uno al nivel más alto, sino que lo va aterrazando, cómo hay una boca que te incentiva a entrar, ¿no? Estas bocas en las esquinas que te atrapan y te meten, cómo te vas metiendo por esas rampas que también tienen rampas que las podés transitar caminando o por cinta, que te elevan. Bueno, y este es otro conjunto, este es en Beijing, en China, el Link Hybrid, que tiene conceptualmente lo mismo que he desarrollado, pero lo que tiene en particular esta cuestión de las conexiones de los bloques, las torres, ¿sí? En altura. Otra de las cuestiones que tiene también es la plasticidad, ¿no? Que tienen sus formas de diseño, y quizás la dureza en encontrar la identidad en la retícula, algo que ya había usado también en el conjunto que les mencioné en Fukuoka, ¿no? En Makuhari, que trabajó eso más el color. O sea, bueno, son estrategias que sigue manteniendo. Y ahora sí, para terminar este ejemplo, que ya lo he presentado, me parece, en las ideas generales, es como, bueno, este conjunto de vivienda de MPRDB y Blanca Lleo en Madrid, ¿no? Cómo repiensa la manzana madrileña, que también podría ser barcelonesa, europea, ¿no? De anillo, ¿no? Que ya venimos viendo, cómo la empieza a pensar en vertical, ¿no? Cómo le va dando los pasos, y cómo cuando llega a la verticalidad, todos estos metros cuadrados construidos en altura, le incorpora la idea de la diversidad de barrios. Hay 9 barrios pensado acá, 9 mancomunidades, y cómo este espacio interior, un patio interior, lo piensa en la altura en el piso 12. Esta tiene 22 niveles, 36 tipos de vivienda, 9 agrupamientos de barrios con distintos tonos, identificas las comunidades que viven ahí, y 20.000 metros cuadrados, alrededor de 156 viviendas. Bueno, la idea fue poner una pieza que destaque del conjunto, que tiene esta característica del barrio de San Chinarro, en donde aparezca un bloque contundente y que se transforme en hito. Bueno, acá les dejo el código QR para que ustedes puedan acceder, si tienen lector de QR en el celular, a la entrevista que le hacen a Blanca Lleo sobre distintos conjuntos de vivienda y una particular mirada sobre este conjunto, que sería bueno que lo escuchen. Los invito a que escuchen ahí linkeando con ese código. Bueno, creo que este ha sido más largo, tenía mucho más ejemplos, mucho más formas de resolver estas dos alternativas. Bueno, la idea es presentárselos, que ustedes, de acuerdo a lo que estén pensando, puedan recurrir a estudiar en profundidad algunos de estos ejemplos. Y bueno, y desde ya agradecerles que hayan tenido la paciencia de escucharme de esta manera, de no poder interactuar con ustedes. En la presencialidad uno lo hace más interactivo, puedo frenar, hacer un chiste, hacer una pregunta, ¿se entiende, no se entiende? Bueno, lamentablemente esta situación de la pandemia nos está llevando a esta modalidad de clases grabadas para que ustedes la puedan recuperar en los tiempos que puedan,
de esta manera la sincronía que le estamos dando en las clases teóricas se le permite a ustedes en el momento de funcionamiento del taller y poder interactuar con el docente, y si les sobra tiempo de esa interacción pueden también escuchar las clases en ese momento, pero bueno, queda en libertad de ustedes en qué momento pueden escuchar las clases. Bueno, yo me despido, ya por esta parte del año no me van a escuchar más. Espero que me puedan ver dentro de las comisiones pronto. Tengo que andar por Quinto, que todavía no he andado. Y bueno, cuidémonos y aprovechemos este tiempo a estudiar, a capacitarnos, saquemos provecho de este encierro. Les mando un abrazo grande y espero pronto poder estar con ustedes y poder conversar. Muchas gracias.